Bueno, bienvenidos a esta entrevista de nuestro documental interactivo Oráculo. El día de hoy vamos a hablar de supersticiones, magia, mitos y para eso tenemos al licenciado en idiomas modernos y literatura de la UPTC, Hebi Tokubei. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. A ti por estar acá. El día de hoy, como te comentaba anteriormente, vamos a hablar pues de estos temas de los que trata nuestro documental que giran en torno a supersticiones, magia, mitos, leyendas, pero principalmente supersticiones. Para eso queremos preguntarte, ¿tú qué entiendes por supersticiones? ¿Cuál es el concepto que tienes de este tema? Bueno, una superstición, digamos, si tú empiezas desde grosso modo a tener como ideas de ciencias como la filosofía, tú tendrás que una superstición es algo cuya razón tiene asideros en el misticismo, en lo mágico, en las cosas que no se pueden explicar racionalmente, digamos, pues. Desde el campo de la literatura, una superstición ya es casi que algo que te ayuda a evadir la angustia, algo que te hace sentir distinto, algo que llena un vacío. Las supersticiones llenan vacíos, porque no tenerlas a veces es peor. Una persona dice, no sea supersticioso, pero a veces el no ser supersticioso también implica de cierta manera una conducta. Todos estamos como sujetos ligados allá. Por ejemplo, en principio los hombres de las cavernas solían creer que las rocas tenían almas, que las rocas tenían almas. Es decir, como una persona le daba a una roca un alma, cómo era posible que tuviera un alma, cómo era posible que incluso alguien de las cavernas se imaginase que existiese un alma, que hay un alma, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de ese concepto del alma, religiones hablan de alma, chakra, energía, todo ese asunto viene desde las cavernas y lo tenemos. Entonces luego varias personas empiezan a colocarle otro nombre, espíritu, otros Espíritu Santo, otros le colocan Dios, pero siempre es llenando un vacío. La superstición no se puede explicar, pero entonces explica algo que sentimos y es esa angustia, lo que mencionaba Kierkegaard, de esa libertad de querer sentir cosas, ¿no? Este hombre que está al borde del abismo queriéndose lanzar, pero también con la incertidumbre de no hacerlo, por la tristeza, todo lo que siente, ¿no? O sea, las supersticiones están ligadas a la angustia y a todas las demás emociones que trae con ello. Ya poniendo todo eso en un tamiz, y yo te diría como dentro del concepto de Heavy Tokubei, una superstición es simplemente algo, es una curita que te sirve para sanar la sangre y luego la quitas. Te cortaste otra vez, otra cura distinta, en otro dedo distinto. La superstición es una bandita, esas cura band de 150 pesos para las cortadas, esas son las supersticiones. Alivian, nos hace sentir que no pasó, pero en realidad el paso del tiempo, lo va aliviando de un dolor, una insatisfacción que uno usa como la superstición o las creencias, las cábalas, el rezar o persignarse cada vez que se pasa por una iglesia o un cementerio o distintas formas de hacerlo, abrazar un árbol. Todas esas creencias ayudan a sanar. Perfecto. En ese mismo sentido de lo que me explicabas, te quiero preguntar, ¿por qué crees, y desarrollamos más el tema, que la mayoría de personas son supersticiosas? Bueno, en realidad yo no diría que la mayoría de personas son supersticiosas, sino simplemente la mayoría de personas que tienen cábalas o costumbres mmm, están desarrollando una manera en que se sienten bien, es decir, son sus costumbres. Por ejemplo, hay gente que se levanta, tiende la cama todos los días a la misma hora, gente de rutina, es una superstición, o sea, es un orden, una superstición crea un orden, una superstición también crea un hábito.
Lo que pasa con la superstición es cuando ya no se puede explicar, cuando te pasan cosas inexplicables. Es como yo cuando era niño caminaba del colegio a la casa y miraba al cielo y veía que la luna me seguía, ¿cierto? Y ahora yo hablo con niños de 6 años y ellos ven lo mismo. Es decir, cada persona experimenta cierto tipo de emociones a cada etapa de la vida y uno va adquiriendo supersticiones. Por ejemplo, tú a los 6 años querías jugar fútbol como Rivaldo, como Ronaldo, bueno, como Messi, y hacías cosas. Entonces te colocabas un amuleto de la suerte o tenías una manilla de la suerte, una camiseta de la suerte. Si eso funcionaba, lo seguías haciendo. Si no, te cambiabas. Y uno mismo las crea, es decir, nadie te dice, oiga, haga esto para que funcione. Luego, con el tiempo, Mm, uno conoce ese tipo de personas. Pero al inicio casi que todo es intuitivo. En términos lingüísticos, por ejemplo, si dijéramos, bueno, es más bueno expresarlo así, la mayoría de personas, no digamos todos, pero de una u otra manera, indistintamente, cada sujeto desarrolla una manera individual y bien propia de expresarse al mundo, de querer decir, de llamar a la suerte, ¿no? Tener dinero o colocar arroz o pan sobre la mesa o dar vuelta con la maleta a fin de año, todo ese tipo de cosas. Todo es un ritual, todo lo que terminemos haciendo nosotros termina siendo ritual, termina siendo por un acto supersticioso también, porque creemos que eso nos va a mejorar. Todo está en la forma en cómo lo vemos, la moral que le pongamos nosotros a cada acto que desarrolla la gente como superstición. Es decir, no necesariamente todo nunca tiene que ser supremamente inexplicable como parte de una superstición. Simplemente una posibilidad y ya está. perfecto. Sí, las supersticiones entonces en conclusión son muy personales, también lo entiendo así. Claro, es un asunto muy individual. Tú puedes, por ejemplo, ser supersticioso y no decirle a nadie, pero por ejemplo, hay gente. Yo he tenido estudiantes que se relacionan solamente con personas nacidas en la primera parte del año, por ejemplo. No se reúnen con gente que haya nacido en, no sé, meses como septiembre, octubre, porque creen que en el horóscopo y dicen que sus relaciones se irán mejor con este tipo de personas. Otros se relacionan más con personas afines a su signo, agua, tierra, aire, así, lo que sea, buscan la gente agentes para estar en común. Es un asunto personal y la forma en cómo tú desarrollas tus supersticiones es cada vez más individual. Tú empiezas a hablar con cada sujeto y cada sujeto tiene sus supersticiones. Tú te puedes decir que no es supersticioso para nada, pero tiene una crucecita o tiene alguna moneda de otro país en su billetera o se echa cierto tipo de loción, o se coloca cierta camisa los jueves, o cuando va a buscar trabajo siempre se coloca la misma corbata. Terminan siendo supersticiones. Exacto. En ese sentido, sí, hay como que entender las supersticiones en un sentido más amplio, no solo como el agüero específico de usar esto y que es famoso en toda Colombia, sino puede ser algo personal. Te quiero preguntar, hablando de ya de todos estos temas místicos y pues entendiendo que con todo lo que dices tienen gran impacto en la sociedad y en la cultura. Los libros y textos, ya hablando de la literatura, ¿crees que han permitido que se genere también este impacto o este auge que han tenido como estos temas, ya más como en la cultura popular? Bueno, en la Entre, cultura popular sí que hay ejemplos de superstición, o sea, los escritores son los más supersticiosos del mundo. Por ejemplo, Flaubert, Gustave Flaubert, alguna vez una amiga mía me contó que Flaubert para escribir tenía que estar en un piso alto, en una habitación que tuviese 5 ventanas, o si no, no podía escribir. Alexander Dumas o Alejandro Dumas decía que tenía que tener un arrume de papel blanco, así, una montaña de papel blanco acumulado, una pila de papeles. Esa era su superstición para poder escribir. Entonces, cuando tú empiezas a ver que los escritores ya son los más supersticiosos, se colocan una copa de vino, un cuarto así como este, y dicen, vamos a escribir, ¿no?
pensando que va a llegar la musa de momento, ¿cierto? Los escritores son los que creen que la musa les habla. Lo que contaba Ovidio, por ejemplo, Ovidio es un escritor supersticioso, digamos. Él sugiere cosas, el sugerir cosas casi que es una superstición también. Uno cree que puede pasar. Es como lo de Axe. Por ejemplo, Axe, ese desodorante Axe, es casi que una superstición, ¿no? Te lo echas y luego dicen que publicidad engañosa. Demandaron alguna vez por allá en el año 2009 un sujeto en la India porque se aplicaba muchas latas de Axe y no tenía ninguna chica, ¿no? Entonces es la superstición del tema, es decir, toda la publicidad, todo está ahí. O sea, es decir, toda esa creencia que ya termina funcionando, pero es por un imaginario colectivo, hace parte ya de la colectividad, es decir, ahí la razón no tiene nada que ver, hay cosas inexplicables, tú dices, bueno, no tienes ningún asidero racional en que pueda ser de una u de otra manera, pero tienes la creencia, y la creencia subsana la angustia, y ya dijimos que la angustia es justamente lo que crea las supersticiones, la angustia es el asidero de todas las supersticiones. Entonces, en la cultura popular, los escritores son los que más supersticiosos son. Bueno, se me viene un cuento a la cabeza ahorita de una anciana supersticiosa. El cuento se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo de García Márquez y te voy a contar en 30 segundos el argumento para que ahorita vayas, lo leas o si lo conoces, qué chévere, lo comentamos, a ver si tú qué piensas. Esta es una señora que un día se levanta diciendo, me he levantado con la sensación de que algo muy grave va a sucederle en este pueblo. Y ella se lo cuenta a su familia y entonces el hijo está por allá jugando billar y va a tirar una carambola sencillísima y la falla. Entonces, claro, todo eso, que falle ese tiro y se dice, no, es que lo fallé porque en la casa la abuela dijo esto y entonces eso a veces sale y no sé qué, y se va creando todo el rumor y todo el pueblo. Entonces van al carnicero y el carnicero dice, no, cuando se acaba toda la carne, porque todo el mundo está así, como cuando empezó la pandemia recién, el primer fin de semana de cuarentena hace un año, así que el mundo se iba a acabar igualito. Y al final, por ese rumor, por esa superstición, por esa angustia, terminan incendiando el pueblo. ¿Conoces ese cuento? Sí, creo que sí, es un cuento como bien famosito y es muy interesante porque recuerdo que al final de ese cuento la señora decía, miren, les decía que algo malo iba a pasar, pero pues todo inició porque ella pensaba que algo iba malo iba a pasar, por eso pasó. Claro, claro, es como tú dices, tengo un presentimiento y algo y tú no vas a estar feliz hasta que algo malo pase. Porque tú te levantaste con esa idea, bueno, algo malo va a pasar. ¿Sí entiendes? Es decir, todo todo está dentro de los límites del lenguaje. Si tú lo nombras, existe. Si tú no lo nombras, no existe. ¿Se me hago entender? Dentro de los límites del lenguaje todo cabe. La superstición cabe, la angustia cabe. Ahora, ¿qué es eso? Uno cómo lo explica, cómo lo dice. No, podemos mostrar ejemplos, ¿no? Este es un caso, este cuento, pero obviamente hay más cuentos así, ¿no? Por ejemplo, Historia de los dos que soñaron, de Jorge Luis Borges, aunque no es tanto como una superstición, sino más bien un sueño, pero termina siendo metafísico también, que es un sujeto que sueña con un lugar y que allá hay un tesoro y el man se va en busca de ese tesoro, lo encarcelan de todo, y el rey del lugar donde se va le dice que tuvo un sueño y el rey le decía que también tenía un sueño y le dice, le nombra un lugar y le nombra el lugar, la casa, el patio de la casa de este sujeto que tenía en prisión. Lo devuelven, el man se vuelve a su país y ahí justo en el lugar donde este rey soñó que había un tesoro, este sujeto desentierra y encuentra el tesoro. Él encuentra fortuna por una superstición, por un sueño. ¿Se me hago entender? Es decir, la literatura sí que está plagada de supersticiones, todo es superstición porque la literatura no es nada más que una sugerencia. Cuando uno sugiere, enuncia cosas
que no sean dichas. Entonces, como se enuncian, no se pueden probar. Desde luego, por ejemplo, la literatura de la ciencia ficción de 1850, del inicio del siglo XX, las naves, todo lo que iba a pasar, aliens, todo eso era una superstición. Ahorita ya es una realidad casi. Ahorita los viajes intergalácticos, la película de Total Recall era una superstición. Ya eso casi que es una realidad, ¿no? Es el imaginario, ¿no? Ahora, los actos, que los carros volaran era una superstición. Ahora ya casi que es una realidad. Es decir, muchas de las cosas que nosotros intuimos, creemos, esa intuición, esa superstición, esa creencia, esa angustia, es lo que desarrolla nuevas cosas y es de ahí desde donde se parte siempre. Perfecto, ahí en ese sentido ya queda casi que respondida la última pregunta que tenía, que era eso precisamente, esa relación de la literatura y el misticismo, las supersticiones y también pues que la literatura impacta en la cultura popular. Y ya bueno, ya para ir cerrando, Toku, cuéntanos desde tu vida personal. Bueno, nos contabas lo del sombrero, pero adicional, ¿sientes que sí estás lleno también de supersticiones? Y después de eso, que nos cuentes dónde de pronto podemos tener más contacto contigo, dónde podemos de pronto leer algo de lo que haces o algo así. Bueno, listo. Voy a empezar por lo último, por la última pregunta, antes de que se me olvide. Sí, Pues yo soy Heavy Tokubei en Instagram y tengo con unos amigos una revista digital desde hace varios años. Se llama Revista La Misa. Tenemos un podcast, se llama así, Podcast La Misa. Y, y es súper bonito porque, pues, ahora que hay tantas formas de hacerlo, tantos videos, por ejemplo, venos aquí nosotros hablando como sujetos famosos, no, ha hecho todo más democrático. Entonces, eso nos gusta, tenemos la posibilidad. Yo también hago fotografía a nivel aficionado, nivel profesional aficionado, y stencil, soy artista de stencil. Entonces, me gustan los stencil mucho, como pasatiempo. Y hago caligramas también como pasatiempo. Eh, y ya sobre mi experiencia personal, bueno, mi educación, mi mamá es una especie como de bruja, maga, cosas así, no mentiras, pero sí, ella colecciona duendes, cree mucho en los duendes, las hadas, ella no coloca imágenes de la Virgen, sino, no sé, una mujer gótica, los libros que lee, está muy vinculada mucho a las pociones. Si se trastea de una casa a otra, no lleva la escoba ni el recogedor. Si se va a mudar de casa, no lleva la sal que tenga, o sea, la deja ahí, no lleva la sal, no lleva el trapero. Entonces, digamos, como que fui creciendo también con esas ideas. Los baños de hierbas, por ejemplo, una vez yo no me acuerdo, estaba sin empleo y Maki me preparó una tina con hierbas, así, me dijo, venga, métase acá, bañese acá y días después una entrevista de trabajo, o sea, lógicamente, o sea, tú lo pones desde la razón, yo había pasado 100 hojas de vida, entonces de 100 al menos 3 tenían que llamar, ¿no? O sea, tú dices, justamente no llamaba a nadie, me bañé con las hierbas, llamaron, o sea, tú dices, bueno, yo le doy el crédito a Maggie, yo trato de ser racional, no pensarlo, pero a mi manera también yo quiero creer en eso porque pues a veces necesitas lo que yo te digo, es la angustia, entonces cuando ya sabes leer, cuando ya sabes cosas, te angustias, el conocer el origen de las cosas o el nombre de las cosas te angustia. El hecho de saber algo te cambia. Entonces, cuando ya sabes algo, tú intentas hacer una cosa para contraatacar, ¿no? O sea, es como el equilibrio. Entonces, no, me van a echar del trabajo, estoy yendo en picada, entonces tú empiezas acá por el otro lado, prendo una velita, rezo, le digo a mi mamá que ore por mí, no sé qué, la abuelita, tan. Pones a toda la familia que haga cosas para que te vaya mejor. Entonces, en dado caso, es una superstición, ¿cierto? Porque a la larga no sabes qué pides, no sabes a quién le pides. De ahí viene todo eso.
todo mi background como sujeto, toda la superstición, los sombreros, yo tengo tatuajes, piercings, y es un asunto que me quedó a mí de niño. Cuando yo era niño, estaba con mi mamá en un bus y vi a un tipo, su camiseta acá en la costilla y tenía un tatuaje. Y yo lo vi y le pregunté a mi mamá que para qué tenía tatuajes y me decía que tenía los espíritus que lo protegían. Entonces yo siempre quise tener tatuajes y luego una vez en una noche me desperté y miré que el lugar donde nos cuidaban, de la tita, estaba el señor a la noche viendo el imperio de los sentidos y yo vi una geisha ahí en su kimono y todo, entonces ya me volví supersticioso, o sea, la primera vez que yo vi como el cuerpo de una mujer como semidesnudo, digamos, fue una geisha ahí en una película del año 99 y yo ya me quedé con esa imagen de por vida, ¿entiendes? O sea, todas las cosas que ya empecé a hacer, o sea, como me empezaron a gustar las chicas, después siempre eran así, como esa blancas, con el cabello abundante, de no sé. Y tú puedes decir como, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el asidero de ese tema? En las cavernas, ¿te acuerdas? O sea, los hombres de las cavernas solían creer que las rocas tenían alma. O sea, ellos ya pensaban en el alma. Hay algo en ti afuera, que está dentro, afuera, te molesta, te hace sentir bacano, feliz, triste y no sabes qué es. Esa es la angustia. Y cómo te pasas la angustia con la superstición. Perfecto, Toku, claro que sí. Aprendimos mucho en esta entrevista. Espero de igual manera que yo lo hayan hecho las personas que la estén visualizando. Y ya, finalizamos con esto y te damos las gracias por hacer parte de Oráculo Documental. No sé si quieres finalizar con algo y ya, te doy la despedida y las gracias. No, no, gracias a vos por el espacio, las preguntas, la oportunidad de conversar contigo de este tema, ¿no? Qué chévere. Em, Nada, de cualquier cosa que necesites, ahí estoy, ya sabes.